Ahora, con la experiencia que nosotros tenemos dentro de la Dirección de Medicina en el Deporte en cuanto a lesiones deportivas. Bueno, solo para recordar un poco, tenemos la coordinación de atención médica, tenemos 4 clínicas. Es muy importante que sepan ustedes como entrenadores que estamos abiertos a la atención de todos nuestros deportistas universitarios, con la salvedad de que los que son representativos de la UNAM, es decir, que participan en toda la fase de la universidad, tienen atención gratuita, excepto odontología, que bueno, ahí se cobran los insumos que se ocupan, y tienen acceso a diferentes clínicas dependiendo de la especialidad. Todos los otros deportistas sí tienen que pagar un costo de recuperación, actualmente es de 130 pesos, que realmente es muy económico. Pero todos pueden ser atendidos, lo único que pedimos es que agenden una cita para que se les pueda dar la atención como se lo merecen. Hemos dividido las disciplinas deportivas en diferentes clínicas para que podamos atenderlos adecuadamente. La carga de trabajo, como ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en el frontón cerrado es altísima, a veces no podemos atenderlos como lo merecen. Entonces, así es como los hemos dividido en las diferentes clínicas. En la clínica de la alberca, aquí es donde tenemos el deporte adaptado, porque es la única clínica que tiene rampas de acceso, eso es muy importante. Es algo que nos reclaman mucho los deportistas. Por ejemplo, en la Dirección de Medicina del Deporte los accesos son complicadísimos, ya se está viendo la posibilidad de poner algunas rampas. Sabemos que los accesos son difíciles, que no somos la instalación más adecuada, pero en la clínica de la alberca sí tenemos estos accesos para cuando se requiere atender a deportistas adaptados. Tenemos la clínica del fútbol americano, que actualmente ya estamos atendiendo grupos de animación, de ultimate y de rugby. ¿Por qué? Porque las otras clínicas estaban muy saturadas, entonces ya podemos dar esta atención en la clínica del fútbol americano. La clínica del frontón cerrado sé que está súper saturada, tiene todos estos deportes, no nos damos abasto, a veces tenemos que mandarlos a la alberca, a alguna otra instalación, porque la demanda es muy alta. Es un espacio, como dijo el profesor Max, que tenemos horarios hasta las 10, 11 de la noche todos los días. Intentamos dar la mejor cobertura, pero sabemos que muchas veces está un poco fuera de nuestro alcance. En la Dirección de Medicina del Deporte, bueno, atendemos los deportes que están cerca, taekwondo, atletismo. Aquí atendemos a todo lo que es la comunidad universitaria, a todos los particulares y a todos los que ustedes nos envían de las FES y de otras entidades. ¿Qué hacemos? Consultas en general de medicina del deporte, traumatología y ortopedia, odontología, nutrición, psicología, tratamiento de fisioterapia y rehabilitación para todos, y bueno, la cobertura de eventos. Sí quiero mencionar que también intentamos cubrir todos los eventos que se organizan. Sé que a veces es insuficiente, pero por ejemplo para los juegos universitarios, pues tratamos también de hacer toda la cobertura. De repente nos llegan 30 eventos para un solo día y bueno, intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Sabemos que a veces no es todo lo adecuado que se necesitaría, pero estamos haciendo con nuestro mejor esfuerzo. ¿Y qué incidencia de lesiones tenemos? Esto es lo más importante. Decía el coach Castillo que el fútbol americano no es tan grave como el soccer. Les vamos a presentar la incidencia que tenemos. El fútbol americano, sin lugar a dudas, representa el deporte con mayor riesgo. Ustedes verán que siempre en estos eventos hay una ambulancia, precisamente por el riesgo que tiene. El fútbol americano, cerca del 42% de todas nuestras lesiones, y de ahí las otras disciplinas. ¿Qué lesiones son las más comunes? Todo el mundo piensa en rodilla, en tobillo, a lo mejor fracturas. No es cierto, y esto es a nivel mundial. La lesión muscular es la lesión más frecuente, y ahí tienen la lista de lo que nosotros revisamos todos los días, y sí, la lesión muscular viene a ser la más frecuente. De ahí vienen las contusiones, los golpes, los esguinces de tobillo y finalmente los esguinces de rodilla.
Si nosotros sabemos manejar inicialmente, y ustedes como entrenadores, estas 3-4 lesiones, prácticamente tenemos el 30-40% de todo lo que va a ocurrir bajo control. Y no son lesiones graves en general, entonces podemos manejarlo sin ningún problema. Como les dije, fútbol americano, cerca del 40-45% de todas nuestras lesiones, y por eso al final voy a hablar un poco más en cuanto a esto. En voleibol, baloncesto, gimnasia, natación y fútbol soccer. En general, el fútbol soccer se practica prácticamente en todas nuestras dependencias, pero es un deporte bastante seguro, no hay lesiones muy graves al respecto. ¿Qué población atendemos? Esto es importante y quise yo ponérselas, por lo menos de los últimos 4 años. En azul están los representativos, en verde los universitarios y la población externa el 25%. Nosotros quisiéramos que la barra azul fuera como el año pasado, que realmente fuera el máximo de nuestras atenciones, el 44%, el 23% universitarios, que no nos podemos negar a su atención, y bueno, lo mínimo fueran los externos, pero pues se ha ido incrementando la atención porque así lo solicitan, y bueno, también es mucho más lo que ellos pagan. Quiero comentarles que una consulta para un universitario son 130 pesos, para un externo son 400 pesos, y sin embargo hay muchísima gente que lo solicita y lo paga. Quiero hablar ahora de fútbol americano, como le dije, de los juegos universitarios, porque es algo que me preocupa de manera importante. Durante este último año hubo 35 juegos, de los cuales hubo 18 lesiones en general, que no son muchas, pero sí el 50% lesiones severas. ¿Qué es una lesión severa? Aquella que tarda más de 4 semanas en recuperarse. Y hubo algún partido que me comentaba que había más lesiones que puntos en ese partido. Entonces, yo siempre he pedido que esto se juegue de otra manera, porque nos acarrea muchos problemas. Son los menos entrenados, son los que tienen la utilería más desgastada, son los que sí juegan con muchas ganas, pero con la menor técnica posible. Entonces realmente a mí me preocupa mucho. Yo cada que me dice que va a haber fútbol americano con este torneo, siempre lo primero que pienso es ¿qué va a pasar ahora, no? Tuvimos una fractura de tobillo, 4 conmociones, 3 luxaciones y una ruptura de tendón. Realmente lesiones bastante severas para un torneo de este tipo. Yo creo que no debemos exponer a nuestros estudiantes a ese tipo de lesiones, siendo que las podemos evitar. Se los dejo a ustedes. Yo sé que muchas veces estos partidos entre ingeniería y arquitectura, cosas así, son muy emocionantes, pero pues mi responsabilidad es la integridad de los deportistas. Ojalá pudiéramos cambiar esto como un tocho bandera, alguna otra cosa que creo que sería mucho más seguro para todos. No veo la razón por la cual los tendríamos que estar exponiendo a lesiones de este tipo. Pero yo sé que hay muchos directores, muchos entrenadores que les parece muy emocionante. A mí me causa mucha angustia. Muchas gracias. Ok, seguimos. Nuestro siguiente entrenador es Sergio Armando Morales Gavillo. Estudió en la Federación Mexicana de Fútbol Asociación en 1992, tiene una especialidad en Fútbol Asociación por el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte de 1987 a 1989. Ha presentado las siguientes ponencias: Clínica para la Formación de Monitores Pumitas, La Paz, Baja California Sur, 2014, Clínica para la Formación de Monitores Pumitas, CEU 2002, profesor de la especialidad de Fútbol Asociación en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, UNAM, 1991-97, y profesor del curso de Preparación Física, Dirección General del Deporte Universitario, 1991. Actualmente es presidente de la Asociación de Fútbol de la UNAM, fue entrenador del equipo representativo categoría media superior, rama femenil, de 89 a 2012, también entrenador del equipo representativo de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 6, Antonio Caso, rama varonil, del 84 al 85, entrenador del equipo representativo Escuela Nacional Preparatoria, plantel 1, Gabino Barrera, 1986 al 87,
y auxiliar del entrenador del equipo representativo categoría superior rama varonil 2003-2004, Liga Mayor Varonil, Conde, Federación Mexicana de Fútbol. En el Club Universidad Nacional AC fue auxiliar del técnico de los equipos juveniles especial, Liga Mexicana, Segunda División, Nuevos Valores, 1980-84, fue campeón de Tercera División, Nuevos Valores, Club Universidad Nacional C, 85-86, y subcampeón en el Campeonato Nacional Licenciado Benito Juárez del sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, 1997. Les cedo la palabra. Buenos días. La idea de que estemos aquí como entrenadores, como parte del deporte, es ver las lesiones deportivas desde el aspecto de los entrenadores y ver cuáles son las lesiones más comunes en mi deporte, en el fútbol, que también se asemeja a muchos deportes, y como la doctora nos había dicho, la doctora Cristina, la lesión más común dentro del fútbol es las lesiones musculares, le siguen los tobillos, le sigue el esguince de tobillo, esguince de rodillas, ¿sí? Y mi deporte es un deporte de contacto, entonces hay muchos choques, por lo tanto hay contusiones, golpes que pueden ser muy severos, golpes que pueden ser leves, pero que al final de cuentas pueden ocasionar alguna lesión. De las lesiones musculares, ahí en el aspecto de entrenador, creo que ahí tenemos un gran problema como entrenadores. Creo que nosotros somos parte de la responsabilidad en cuanto a este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque quizá el manejo de cargas, las competencias continuas sin el descanso adecuado, hacemos que el futbolista vaya más allá de sus límites. Y ahora con nuestro entrenador de la selección nacional, que habla esto de que no jueguen todos, hacer muchos cambios, que supuestamente para él esa es la idea. La idea es darles descanso para no saturarlos, y dice que Reyes se lesiona porque debió haber descansado el partido pasado, pero como tenía muchos lesionados, tenía que jugar, ¿sí? Bueno, entonces como lo metió, entonces él salió lesionado, ¿sí? Pero hay algo de realidad dentro de todo esto. El manejo de las cargas dentro de nuestro entrenamiento a veces no son las indicadas. También es cierto que muchos de los problemas que tenemos, y que a lo mejor no lo tienen los equipos profesionales, porque ellos juegan, entrenan en superficies parejas, y nuestros muchachos pues están en el campo 10, 11, 3, 4, ¿sí? Que son campos de tierra, que son irregulares, y que eso a lo mejor también ayuda a que haya más lesiones, y más lesiones de tobillos, ¿sí? De mi experiencia dentro de 30 y tantos años que tengo como entrenador de fútbol, ¿sí? Me dice esto, que nosotros somos un poco responsables, y también que a veces tampoco tomamos las prevenciones en cuanto a estar atentos a cuál es la situación de descanso de nuestros jugadores. El descanso es importantísimo también para ayudar a la recuperación y que los músculos de nuestros jugadores no estén cansados, y que también podamos tener ese control. Y la otra, ¿cuántos, y lo digo en mi deporte, llegan los muchachos a un campo de fútbol y ustedes ven, ¿qué es lo primero que hacen? Se ponen a tirar, ¿no? Siempre que hay una portería, todo el mundo quiere tirar. Bueno, pues eso, sin el previo calentamiento, sin el previo estiramiento para poder hacer una actividad física, puede ocasionar lesiones nuevamente. Y la doctora decía, bueno, pues
las lesiones musculares, que es lo más común, ¿sí? Entonces, esto es algo que te controlamos. Yo no sé si en otros deportes sea lo mismo, ¿sí? Porque, vamos, no es lo mismo el básquetbol, donde es con las manos. Yo no sé si ahí también haya este tipo de lesiones por no calentar, pero me debo imaginar que toda actividad física debe tener un trabajo previo para poder hacer esfuerzos. Si no, estamos llevando al jugador a que pueda tener alguna lesión. ¿Sí? La otra, también, y esa yo creo que es para todos los deportes, ¿qué hacemos con nuestros mejores jugadores cuando están lesionados? Muchas veces, aunque no se hayan recuperado completamente, buscamos que tengan la actividad porque nos ayudan a ganar, ¿o no? Y entonces hacemos que nuestro jugador, después de pudiendo tener una lesión leve de a lo mejor 3 semanas, tenga una lesión más severa que pueda estar 1 mes, 2 meses fuera de actividad. Entonces, vuelvo a repetir, esa es lo que como entrenador siento que sucede, y esa es la responsabilidad de nosotros como entrenadores, ¿no? Y también el apoyo que debemos tener hacia el área médica, porque casi todos llevamos a nuestros muchachos a hacer un examen morfofuncional, que la doctora no me dejará de mentir, la inmensa mayoría no sirve de nada, más que de estadística y para estar ahí arrumbados, pero que poca gente se acerca al área médica para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y qué preparación podríamos seguir de acuerdo a los resultados que se van obteniendo. Entonces, vamos, es una cadenita que vamos teniendo. Todos los deportes, o sea, es multifactorial, nos tenemos que apoyar y también cuántas veces hemos ido con la doctora a decirle, oye, ¿por qué no manda un doctor a que dé una plática de vendaje? ¿No? Porque el vendaje en el tobillo podría prevenir, no sé, a lo mejor 50-60% de lesiones de tobillo si supieran primero vendarse bien. Pero no lo sabemos, yo no soy médico, ¿no? Pero nunca nos acercamos hacia el área médica para que ellos también nos ayuden. Entonces, en este sentido, somos responsables, o corresponsables en ese sentido. Entonces, todas estas cosas que les digo, durante los 30 años que he tenido dentro del fútbol universitario, y vuelvo a repetir, dentro del fútbol universitario, ni siquiera en otra parte, veo que esa ha sido una problemática de toda la vida dentro del deporte, y que hay falta de comunicación. A veces nos quejamos de que no hay pero al final de cuentas creo que cada uno de nosotros tiene que poner de su parte para poder conseguir esta relación que nos puede ayudar a mantener sanos a nuestros jugadores y a poderlos tener en los momentos indicados en las competencias importantes. Muy bien, gracias. Solo un comentario que es cierto, como servicio médico siempre tenemos problemas con los entrenadores, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, una conmoción grado 1 que nosotros vemos en el deportista un poco desorientado y decimos debe retirarse del juego, el entrenador dice no, yo lo necesito adentro. Entonces siempre es muy controversial la decisión del médico con la del entrenador. El entrenador quiere ganar, el médico quiere preservar la salud de los deportistas. Entonces siempre les pido que haya una mejor comunicación, que finalmente sí sé que ganar es lo más importante, pero pues bueno, la salud de nuestros jugadores para nosotros es mucho más valiosa. Ok, a continuación tenemos al profesor Diego Reynoso Gutiérrez, responsable actualmente de deporte en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Es egresado de la Federación Mexicana de Fútbol como preparador físico. Actualmente cursa el 4º semestre en la FES Iztacala de la carrera de Psicología. Cuenta con un diplomado en recreación deportiva por parte del CESDESDE y del CICED en
el deporte de fútbol. Del 2008 al 2010 colaboró en la Dirección del Deporte Universitario, en la Dirección de Actividades Recreativas. En 2010 participó en el Protocolo de Prevención de Osteoporosis mediante ejercicios de bajo impacto en conjunto con la Dirección de Medicina del Deporte. Del 2010 a la fecha es responsable del deporte en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, impulsando programas de actividad física para la comunidad deportiva, en la inauguración del complejo deportivo en gimnasios urbanos y una pista para caminar y correr. Participó en conjunto con el área de actividades extracurriculares de las 2 carreras realizadas con animales de compañía dentro de la ciudad universitaria, así como la organización de torneos internos para conformar los equipos representativos de la facultad para los torneos organizados por la Dirección General del Deporte Universitario. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a compartir mi experiencia que he tenido en el área de la Facultad de Medicina Veterinaria, dentro del área responsable de deportes. Bueno, a mí mi director desde que llegó me dijo, ¿sabes qué? La prioridad es lo académico. No debemos de olvidar que nuestra función como responsables del área deportiva es formar jugadores. Es formar, pero dentro del área académica es lo primordial. No vamos a ser deportistas de alto rendimiento, eso hay que tenerlo muy claro. A mí han llegado chicos que realmente no saben ni caminar. Entonces tenemos que hacer una detección nosotros, detectar. Nosotros trabajamos con un programa que nos dio el licenciado Severino en aquel entonces, que se llama Ponte al 100. No sé si algunos de los coordinadores lo tengan. Nos dieron algunos implementos para hacer unas evaluaciones básicas. Nosotros lo seguimos aplicando. Hay chicos que tienen pie plano, jamás lo detectamos. Nosotros dedicamos algunos minutos para hacer unas pruebas sencillas. No necesitamos recurrir tanto a medicina del deporte porque sabemos que tiene gran demanda. Entonces, de aquí lo que nos dan una cita pasa 1, 2 semanas, a veces hasta 3. Nosotros podemos prevenir todo eso con esa sencilla maquinita que es una, no sé si la tengan, es un espejo donde a los chicos se le ve cómo tiene su planta del pie. Entonces, de ahí podemos detectar si camina bien, si tiene alguna necesidad ortopédica, si tiene su índice de masa corporal arriba. O sea, son detecciones pequeñas que podemos ayudarlos para que puedan hacer unos mejores deportistas dentro del área de cuando tenemos los juegos interfacultades. Bueno, como decía aquí el profesor, yo difiero un poco de él, perdón que se lo diga, mi prioridad no es ganar, mi prioridad es que los chicos se diviertan, que se desestresen un poco, porque a eso vienen a estudiar. Hay veces que tenemos partidos, no sé, en la facultad de veterinaria el horario es muy complejo. Pueden entrar a las 7 de la mañana y pueden salir a las 7 de la noche. No es como las demás facultades que tienen un horario fijo de 7 a 1 o de 4 a 10. Aquí es muy complicado. Entonces hay veces que para nosotros es una gran satisfacción que se conformen los equipos. Ya conformando un equipo y compitiendo, ya para nosotros es una ganancia. En el semestre pasado tuvo un partido contra Contaduría en el campo 10 de fútbol soccer en la rama varonil. Un chico hizo un salto, cayó, se rompió el tendón de Aquiles. Jamás nos dijo nada, el chico se fue por su camino. Pasaron 2 o 3 semanas, yo le pregunté al profesor, ¿qué pasó con Luis? No, pues el chico tuvo ruptura del tendón de Aquiles. ¿Y por qué nunca nos dijo eso? Es que tenía su servicio social y tenía que salir de práctica y el chico tuvo que pagar creo que 40,000 pesos por la cirugía. Entonces, pues son situaciones que no están en nuestras manos. Si no existe la comunicación entre el deportista, el entrenador y en este caso el responsable que soy yo, no podemos canalizarlo al área correspondiente y a lo mejor evitar el gasto que tuvo. Otra experiencia que tuve fue un chico de fútbol americano que venía de la Facultad de Química. El chico se plantó en un partido, me parece que fueron unos cuartos de final, se sentó, el chico cayó desmayado, falleció el chico. El chico falleció porque 3 meses antes lo habían asaltado y le habían dado un cachazo en la cabeza. El chico jamás dijo nada, se sintió de maravilla, no pasa nada, no me sucede. En ese momento pues se le formó un coágulo. Sus papás pues tuvieron la amabilidad de decir, ¿saben qué? Pues creo que puede ser esto el detonante de su muerte del chico. Entonces, debemos de ser nosotros como responsables del área deportiva, tener una estrecha comunicación con los entrenadores, con los chicos. He escuchado muchas veces ahorita a los compañeros que sí nos convertimos en casi sus padres.
Mi oficina, llegan chicos, me platican infinidad de cosas que yo creo que ni a sus papás les platican. Comentaba el profesor Sergio que es muy importante la carga. Sí, la carga es muy importante, pero hay que venir de atrás. Hay chicos que se vienen con 20 pesos desde el Estado de México y no comen nada en todo el día. Y todavía los ponemos a jugar a las 2 de la tarde, entonces es complicadísimo eso. Nosotros tenemos que tener conciencia para decirle al chico, ¿sabes que en este momento no puedes jugar? No, pero soy importante. No, permíteme un tantito, ¿ya comiste? No, pues no he comido. O sí comí unas papitas. Pero gracias, pues sí me comí una torta. Con una torta vas a jugar 80 minutos. Eso no se puede. Yo considero que nosotros como responsables tenemos que tener un grado de conciencia mayor, trabajar en conjunto. Yo tuve un acercamiento con el profesor Luis de Acatlán, me parece. Sí, fue de Acatlán. Tuvimos un partido de fútbol americano, le pedí de favor si me podía recorrer el partido era a las 3 de la tarde. Digo, oye, me das la oportunidad de que los chicos lleguen a las 4, me dijo, sin problema. Trabajamos como comunidad universitaria, pero si por querer ganar el partido me dicen, no, el partido se juega a las 3. Pues ni modo, ¿no? Se rompe el espíritu y se rompe la ética, pues dentro de esta universidad debe existir ética. La ética está por encima de todo, de todo. Yo me he encontrado profesores que meten cachirules, chicos que no están registrados, chicos que son entrenadores. Y eso es muy común aquí en partidos de interfacultades. Pero bueno, yo no voy a exhibir a la gente, yo no voy a decir, oye, tu entrenador está jugando. Yo creo que es cuestión de ética. Y si no mantenemos ese valor como ética, pues la universidad no va a caminar. Yo estoy totalmente de acuerdo, no está el profesor Sámano que se fue, estoy totalmente de acuerdo en lo que dijo él. Debemos de tener una estructura. Yo considero que debe haber una mayor capacitación en el área de prevención de lesiones y todos los responsables del área deportiva lo tienen que tomar. En la actualidad la doctora no me dejará mentir. Hay muchas innovaciones médicas que ayudan a la prevención, que ayudan a la recuperación y que ayudan a la rehabilitación de los deportistas. Y tenemos que estar conscientes de eso. El deporte en general cambia. No es lo mismo el fútbol de hace 20 años al fútbol que ahorita se está practicando. No es lo mismo el básquetbol de hace 20 años que ahorita. Todo evoluciona. Y si nosotros no evolucionamos y nos quedamos con nuestra metodología de hace 20 años, esto no va a funcionar. Gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a ceder la palabra a la profesora Mariana Simac. Perdón. Ella es la responsable del deporte en la Escuela Nacional Preparatoria número 4. Tiene una larga trayectoria laboral en México, donde vive desde hace 34 años. Trabajó en varios teatros y películas como asesora de escenas de esgrima. Durante 7 años laboró en Televisa San Ángel como maestra de esgrima en el Centro de Educación Artística. En el año 1992 inició su trabajo en la Escuela Nacional Preparatoria número 4, plantel Pilar Castañeda y Nájera, como profesora de educación física y entrenadora de esgrima. Desde el año 2002 y hasta la fecha empezó a trabajar como coordinadora del Colegio de Educación Física y Actividades Deportivas en el mismo plantel. Buenos días a todos. Mencioné porque esgrima, que tiene que ver, porque aquí muchos entrenadores hablan precisamente del papel de entrenador. Es un poquito diferente que un maestro de educación física, donde hay más contacto. Entonces, ser un poquito deportista de alto rendimiento a nivel mundial, entonces sé cuál es la importancia del entrenador, y es muchísima. Tienen los naturales toda la razón, pero también responsabilidad. Alguien dice que no sé si comió o no comió, etc. Es fácil prevenir lesiones leves. A nivel de preparatoria, que trabajamos con los menores de edad, los estamos adecuando, los estamos enseñando. Y lo básico, como dijeron los compañeros, para no repetir las reglas de oro de alguna actividad, es primero un certificado médico, pero un certificado médico no hecho en 5 minutos, ¿verdad? Su estatura, peso, etcétera, también que incluya ciertas lesiones, si tuvo o no tuvo, para que el entrenador sepa con qué material cuenta, qué persona es. Número 2 es alimentación. Es muy cierto, si no como adecuadamente,
si no tomo suficiente agua, no tengo buena hidratación, no rindo. También lo muy importante es la cuestión de ropa deportiva, uniforme, y más que nada, ¿no? Aquí nos marca el zapato, es lo básico, ¿sí? Y vemos que los jóvenes pocas veces tienen el zapato adecuado por cuestiones de desconocimiento y más que nada por falta de recursos. Antes se usaba el mismo zapato para cualquier cosa, hablo de zapato deportivo, y ahora esto ya no es suficiente porque también su superficie, la cual hacen deporte, es cada vez diferente, más exigente, y hay que cambiar zapatos. Los chicos a veces ni amarran las agujetas, no traen las calcetas. Y curioso, como maestra de educación física, al principio de cada año siempre pregunto a mis 60 alumnos ¿para qué sirve la calceta? Y le digo, el que adivina saca 10, ninguno. Entonces, por lo menos traen tines, traen cosas, bueno, por tener algo, pero es lo básico, el zapato es básico. Nosotros en planteles en general manejamos mucha gente en torneos internos, ¿sí? No son es mucha rotación de los alumnos, y no son, hay un partido al día y bueno, una vez por semana o dos por semana. Y las lesiones que se presentan, mira, hay deportes que se prestan a lesiones, hablamos de nivel de preparatorias, que son fútbol, básquetbol, generalmente un poquito de voleibol también, y bueno, si ya hablamos de deportes más específicos, lucha, judo. Por suerte tenemos pocas lesiones, y lesiones son muy leves, como dijo hace rato la doctora Cristina Rodríguez, otros compañeros, son torceduras, más raspones de codos, rodilla, etcétera. Por suerte no son lesiones graves. Cuando sube el nivel de competencia, allá suben las lesiones, ¿sí? Y bueno, en este caso, en plantel 4 que tenemos de otros deportes, es lucha, que generalmente ya son lesiones un poquito más graves, pero son casi mínimas. Yo aquí quiero recalcar que es muy importante el área donde trabajan los alumnos. Durante estos 15 años de trabajo me di cuenta que qué tan importante es invertir en las instalaciones deportivas y tenerlas en buenas condiciones. Es lo básico. Hasta los mismos doctores dicen, maestra, ahora casi no tenemos trabajo. Exactamente, porque si los gimnasios tenemos con buena duela, sin piezas faltantes, si tenemos las canchas de rápido o de fútbol, soccer en buenas condiciones, eso evita mucho las lesiones. Entonces, las lesiones que son un pequeño golpe entre dos, o una raspadura, etcétera, una contracción muscular, no son lesiones graves. A veces los administrativos no entienden esto y dicen, ay, como la lata, el coordinador que insiste en mantenimiento constante, ¿sí?, de las instalaciones deportivas más el piso. Pero de veras, como aquí recalca mucho la doctora Cristina, ¿sí?, tenemos que ver, está bien que jueguen, que se divierten, ¿sí?, pero que no se lesionen, ¿no? Y es lo básico. Sí cuesta un poquito de dinero cambiar cancha o reparar la duela, etcétera, pero de veras vale la pena ver que se diviertan sin lesiones, sin ningún tipo de problemas. Entonces, aquí reconocimiento a todas las instancias administrativas, si de veras invierten algo en colchones, en colchonetas, cuando no se atore el pie, etcétera, porque esto vale la pena. Entonces, no quiero repetir, y bueno, de veras estamos contentos, no hay, si sube de nivel, allá sí un poquito más lesiones. Otra cosa que quiero recalcar al final, los alumnos no siempre saben cuáles son las reglas del juego, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante, que sepan hasta dónde pueden ir, ¿sí? Recalcar mucho, porque muchos damos
Es decir, ya deberían de saber, pero pocas veces saben. Entonces sí, no saben cuáles son las reglas del juego. Y también mezclar las categorías no es bueno, que cadetes compiten con juveniles. A veces son 4 años de diferencia. Es mucho, de veras es mucho. Y aquí sí debemos tener mucho cuidado y llamado a los presidentes de asociaciones, porque en deportes de conjunto ellos marcan la pauta, quién juega, contra quién juega, qué año juega, etc. Y a nivel de los jóvenes es mucho tener 15 o 18 años o 19 es mucho, ¿sí? Entonces debemos cuidar nada más estas cositas y de esta manera prevenir las lesiones. Gracias. Muchas gracias, profesora. Y sí es cierto esto del examen de preparticipación. Nosotros creemos que porque son chicos jóvenes no van a tener riesgo. No saben la cantidad de gente que viene con familiares con muerte súbita, por ejemplo, y que eso realmente se hereda. Es importante siempre explorarlo en ellos, preguntarles qué familiares han muerto antes de los 40 años con muerte súbita, porque cada vez se da más. Y si nosotros vamos a hacerlos que participen en algún deporte, pues que sea de la forma más segura. Otro comentario que también le hago a su plática, profesora, es cierto, el calzado es súper importante. Cuando nosotros cubrimos, por ejemplo, el pumatón, yo la verdad muchas veces me pongo solo a observar los zapatos que traen todos. Y con eso te das cuenta de la calidad del deportista que es. Es impresionante. El chico que es obeso, que tiene pie plano, seguramente trae el tenis Converse, que no sirve absolutamente para dar ningún soporte. Y solo con eso te das cuenta y entonces va a ser que se va a lesionar, seguramente. Y el que es obeso y el que va a odiar el deporte porque le van a doler los pies por los zapatos que trae, por el pie plano, y entonces no lo vamos a hacer que forme una cultura de la actividad física. Ayúdenos con eso, de verdad, que inviertan en unos buenos tenis, siempre es una garantía. Ok, a continuación tenemos al profesor Russell Gustavo Cabrera, responsable del deporte en la Dirección General del CCH. Es profesor de Educación Física con experiencia docente de CCH de 15 años, también es licenciado en Mercadotecnia y actualmente estudiante del segundo año de maestría en Educación. Tiene una especialidad como entrenador deportivo de gimnasia artística, un diplomado en habilidades genéricas para la enseñanza de la DEGAPA. Es responsable académico de 3 proyectos Infocar, financiados por la UNAM DEGAPA. Ha participado en 3 proyectos, uno de ellos con la entonces directora general del CCH, diseño e impartición de cursos de formación docente. Ha sido ponente en la 6ª Reunión Nacional de Atención al Adolescente en el 2012, en el Centro de Convenciones Puebla, también en el primer Coloquio Internacional de Experiencias Educativas mediadas por tecnología, construcción de buenas prácticas, en la Universidad Benemérita de Puebla en el 2015. Ha expuesto en el Encuentro Universitario de Mejores Prácticas de Uso del TIC en la Educación EducaTIC 2016, así como la ponencia presentada en el coloquio Formar para Incluir en Educación Media Superior, Reflexiones sobre la Práctica Docente, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 2016. Es coautor de los libros publicados por el CCH, La Estrategia de Escuela Saludable, una opción para la conformación del CCH como escuela sana, Gimnasia para Todos desde la pedagogía de atención a la diversidad en el CCH y plan de ejercicios especializados, y metodología de diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y obesidad en alumnos de CCH. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me permitan levantar un momentito, porque soy una persona demasiado kinestésica y no puedo estar mucho tiempo sentado, y así los voy checando que no se duerman en mi plática, ¿no es cierto? ¿Sirve el control? Sí. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador por esta invitación a este magno evento. Voy a irme muy rápido, voy a tratar de irme muy rápido porque creo que ya estamos sobre el tiempo y además es un tema que todos ya conocen. Es una temática que todos conocen, la cuestión de las lesiones, entonces voy a tratar de irme muy rápido, voy a abordarlo de manera muy general y explicando cómo lo vivimos en el CCH esta cuestión de las lesiones.
Y a pesar de que en el díptico dice que soy responsable del deporte en el CCH, yo más bien me considero una persona que busca la formación integral de los alumnos, no solamente por medio del deporte, sino también por medio de todas las actividades que realizamos, que más adelante voy a comentar, porque como ustedes saben, el deporte es solamente un medio de la educación física. Nuestro departamento trabaja sobre 3 líneas de acción dentro de las más importantes, que se voy a mencionar más adelante. Hago este comentario porque nosotros nos encontramos con lesiones no nada más en el ámbito deportivo, sino en todas las demás actividades que realizamos. Y bueno, estas son nuestras 3 líneas de acción principales. La primera y la más importante para nosotros es la clase de educación física que se imparte a los estudiantes del primer y segundo semestre. Se atiende un total aproximado de 15,000 alumnos al año. La otra línea de acción, que también es importante, corresponde a las actividades de las disciplinas deportivas que impartimos, y se dividen en 2 formas: formativo y competitivo. En este rubro solamente atendemos a 5,000 alumnos al año, aproximadamente. Y también nuestra tercera eje de acción son las actividades complementarias, que son distintas en cada plantel y turno, y son una opción para el uso del tiempo libre. Los profesores atienden a un número aproximado de 8,000 alumnos de todos los semestres, al igual que en la parte deportiva de todos los semestres. Estamos hablando de casi un total de 30,000 alumnos por año, de los cuales estos 30,000 alumnos pueden estar expuestos a algún tipo de lesión, que generalmente son lesiones muy sencillas, sobre todo en lo que es la clase de educación física, y bueno, en la parte deportiva sí son un poco más graves, pero es una población muy grande, todos están expuestos. Entonces, como ya lo habían comentado algunos compañeros, la prevención es parte muy importante de ello. Si me da tiempo, pues voy a tratar de ver todos estos temas. Si no, bueno, pues hasta donde lleguemos, ¿no? Porque yo sé que el tiempo está muy corto. Bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, una lesión es un daño o un detrimento corporal causado por una herida, o un golpe o una enfermedad. En una lesión pueden estar involucradas distintas estructuras articulares, grupos musculares, uniones propias, estructuras óseas y los diversos órganos también. En la práctica de ejercicio o deporte, es algo que también quería comentar. Hablo, aunque es un tema de lesiones deportivas, yo voy a tratar de ampliarlo un poquito más hacia la práctica de ejercicio también y deporte, porque en la clase de educación física no tocamos cuestiones deportivas como tal. Entonces, bueno, pero en la práctica de ejercicio o deporte puede conllevar a sufrir algún tipo de lesión. Bajo este contexto es de suma importancia, primeramente, la prevención, como ya se mencionó, además de conocer los posibles factores que pueden influir en su aparición. Pero inevitablemente sabemos que siempre existirán daños en las estructuras corporales en la práctica de ejercicio o deporte. Y aunque es mejor una situación preventiva, siempre es importante estar preparados para una cuestión reactiva. A modo, por ejemplo, de estar preparados como primeros respondientes si no contamos con un equipo médico in situ, que como lo comentaba la doctora Cristina, pues es muy difícil atender tantas y tantas actividades de todos los universitarios. Entonces sí es importante contar con alguien que pueda ayudarnos como primeros respondientes. En los Juegos Deportivos y de la CCH 2016 se registró un total de 160 deportistas lesionados, mismos que fueron atendidos por el equipo de paramédicos del colegio por medio de convenio con el Departamento de Opciones Técnicas del mismo CCH. La mayoría de las lesiones se debieron al estado deficiente de las instalaciones deportivas, como también ya lo había mencionado anteriormente. En esta gráfica podemos ver las causas más comunes, aunque no son las únicas, porque depende mucho el tipo de deporte, dependen muchos factores que vamos a ver más adelante.
Ya lo había comentado también la maestra Mariana, que es bueno, el calzado inapropiado, falta de reposo, no respetar las normas de seguridad. Estos solamente son algunos de los factores que pueden provocar algún tipo de lesión. Pues, como todos saben, las lesiones se pueden clasificar de acuerdo a diversos indicadores y de acuerdo a las estructuras que se dañan, caso que es el que generalmente es el más utilizado para poder clasificarlas. A manera de resumen, y sin entrar la verdad en mucho detalle, a continuación se presenta una tabla que lo ejemplifica. En realidad no quisiera como leer mucho la tabla, esa manera nada más de ejemplo, pero según el autor habla acerca de esguinces, distensiones, contusiones, fracturas y luxaciones. Dentro de los esguinces y distensiones, como todos sabemos, se puede dividir en primero, segundo y tercer grado. Generalmente las lesiones que se dan en la clase de educación física son distensiones y algunos esguinces del primer grado, hablando del CCH. En las cuestiones ya formativas y competitivas, sí se llegan a dar inclusive algún tipo de desgarre más fuerte, pero es muy bueno. Las contusiones sí son clásicas, ¿no? Sin importar el tipo de actividad. Entonces, bueno, esta es una tabla muy general, a manera de resumen, sobre cómo pudiéramos dividir las lesiones. Es importante considerar, tomar en cuenta la diversidad de factores que pueden influir en la aparición de estas lesiones, como ya lo habíamos comentado. Muchas veces la gravedad de estas, ya también lo había comentado, se encuentra relacionada con el tiempo que el deportista se aleja de sus actividades. No solamente el tipo de deporte practicado es el único elemento a ser considerado. A pesar de existir gran cantidad de factores, solamente mencionaremos desde nuestra perspectiva dos importantes. Factores externos. Ahora, estos factores externos, algunos de estos elementos pueden ser factores internos, pero son factores externos vistos desde el punto de vista como variables que no siempre podemos controlar, pero sí estar preparados para ellas. Podrán comentar que existen muchas más, por eso hasta abajo dejé puntos suspensivos, porque pueden existir muchas más. Los factores ambientales pueden ser un factor para la aparición de una lesión, no los podemos controlar. La alimentación, ya lo habían comentado, hábitos alimenticios y de hidratación, cuestiones económicas, culturales y religiosas asociadas al tipo de alimento que ingieren los chicos. Sí podemos influir en algún momento cuando ya son equipos representativos y tenemos un apoyo médico para la cuestión de nutrición y demás, pero generalmente para las actividades de la clase de educación física, por ejemplo, es muy difícil hacer cambiar de hábitos a alguien que es vegano, que es vegetariano, etc. Entonces, bueno, estas cuestiones de alimentación pueden influir en las lesiones. Factores emocionales que tienen que ver con desintegración familiar y situaciones económicas también pueden ser un factor para una lesión, porque el chico no está concentrado, está preocupado porque se peleó con sus papás, con la novia, etc. La genética, hay también cuestiones relacionadas con factores anatómicos estructurales o padecimientos congénitos que no podemos controlar, procesos fisiológicos relacionados con factores energéticos, enfermedades metabólicas, por ejemplo. Historial de lesiones, no podemos controlar el historial de lesiones de un chico. Factores hormonales, equipamiento, instalaciones y materiales adecuados o inadecuados, y que en la mayoría de las ocasiones no dependen del profesor o entrenador. Ropa y calzado adecuado. Esos son algunos de los factores que nosotros consideramos externos que pudieran afectar, hacer que aparezcan lesiones. Algunos factores internos, igual puse puntos suspensivos hasta abajo porque pueden ser muchos más. Estas son variables que en muchas ocasiones sí podemos influir para evitar estas lesiones. La valoración médico-deportiva, es decir, la condición física, necesidades nutricionales, etc. Planificación del entrenamiento y todo lo que comprende la planificación del entrenamiento. La edad, la composición corporal, trastornos alimentarios, factores psicológicos, o sea, psicología del deporte, tensión competitiva y psicología del deportista lesionado.
presión familiar, institucional, económica, entre otras, estado general de salud, uso de drogas, etc. Todo esto sí pudiéramos influir para que no pudieran aparecer estas lesiones. Ahora, la verdad, no voy a meterme mucho en la cuestión de la fisiología de las lesiones, porque aquí está la doctora Cristina y no vaya a salir yo regañado, la verdad, pero es igual a manera de resumen, según el autor que retomé, es un cuadro que resume todo lo que es la fisiología de las lesiones como un proceso inflamatorio. Aquí están las tres fases: la inflamación aguda, la resolución o curación y la regeneración y reparación. Ahí ven aproximadamente cuántos días son en cada fase. Y es importante mencionar que en la parte de regeneración y reparación, los tejidos conectivos se reparan de manera autónoma de entre 3 a 4 días después de una lesión. El cuerpo envía a esta zona lesionada otro tipo de células especiales que permite a los capilares dañados formar nuevos vasos. En toda esta parte el tejido puede ser hasta un 95% más resistente cuando se regenera, pero hasta un 30% menos fuerte. Por tal motivo se requiere de un proceso de rehabilitación para activar estos tejidos. Incidencia en las lesiones. Ya había comentado acerca de las incidencias sobre las reincidencias. El aumento en la incidencia de lesiones muchas veces se ha relacionado con diversos factores, como la existencia de una lesión previa, ¿no?, la reincidencia, el grado de fatiga asociada a la pérdida de fuerza, la disminución del dominio técnico, el control motor de los gestos deportivos. También se han mencionado variables metodológicas como la falta o inadecuada entrada en calor, ya lo había comentado también, o factores de tipo morfológico genético como el predominio de fibras rápidas, aspectos funcionales como las malas posturas o desequilibrios entre la fuerza de los grupos musculares, o sea, los estabilizadores, sinergistas, agonistas y antagonistas que actúan sobre el mismo núcleo articular. Estos son factores que pueden hacer que se reincida en una lesión. Prevención de lesiones, ya se había comentado, es muy importante la prevención. Tanto profesores como alumnos o deportistas debemos o deben estar conscientes sobre todo lo que conlleva una lesión, para lo que es de suma importancia conocer todo lo referente a esta temática. ¿Qué es importante? Transmitir a los deportistas conocimientos y desarrollo de habilidades que les permitan la práctica autónoma de ejercicio y o deporte a lo largo de toda su vida. Para lo cual, entre muchas estrategias, el profesor puede crear distintos materiales didácticos que apoyen la mejor comprensión de los alumnos sobre la práctica de ejercicio y la prevención de lesiones. Del lado derecho podemos observar que el diseño es una guía para los alumnos, para el diseño de un plan personal de ejercicios. Del lado izquierdo podemos ver un documento a manera de cómic acerca del método del calentamiento. La idea es que no solamente el profesor sea consciente, sino que también los deportistas y los alumnos tengan la conciencia de la prevención de lesiones. Aquí también expongo algunas consideraciones generales para la prevención. Pueden ser más, pero estas son las que consideramos más importantes. Evitar hiperextensión e hiperflexión en las articulaciones, evitar movimientos rápidos e incontrolados en la zona del cuello, es decir, en las cervicales, evitar realizar movimientos antinaturales de las articulaciones, no acrecentar las curvas de la columna vertebral, controlar la frecuencia cardíaca, no llegar a la fatiga extrema, no cargar pesos máximos o submáximos, sobre todo en la cuestión en las edades adolescentes. Tomar varios descansos durante el ejercicio, esto permitirá que el organismo se recupere y no llegue a un sobreesfuerzo. Hidratación, tomar agua antes, durante y después del ejercicio. Sabemos que por más prevención que tengamos, pues hay una gran posibilidad de tener una lesión. Cuando realizamos cualquier tipo de ejercicio o deporte, pues estamos expuestos. Sobre todo los más comunes relacionados con ligamentos, tendones y los músculos. De igual forma, encontramos que existen diferentes niveles de gravedad, como ya se habían mencionado anteriormente.
Esto es algo que ustedes ya conocen, solamente se cambian las iniciales o el nombre, etc. Este principio se puede aplicar como ayuda en lesiones leves de los músculos o articulaciones para reducir el riesgo de un deterioro mayor y una pronta recuperación. Si no tenemos un médico en el momento y tampoco tenemos un primer respondiente, con este principio podemos nosotros atender en el momento a los chicos, aunque siempre es importante tener gente capacitada para ello. Bueno, ya terminé. Las conclusiones de esta plática, desde nuestro punto de vista, es que las lesiones dentro de la práctica de ejercicio o deporte muchas veces parecen o son inherentes a las mismas, para lo cual es de suma importancia poseer los conocimientos y las habilidades para su prevención. También existen diversos factores que pueden influir en la aparición de ellas. Muchas veces podemos controlarlos y en ocasiones debemos estar prevenidos sabiendo que es muy probable que se presenten. La prevención es un medio ideal, pero también debemos estar preparados para reaccionar ante la aparición de estas lesiones. Es de suma importancia transformar a los deportistas en sujetos principales del proceso de enseñanza-aprendizaje para que se conviertan en individuos autónomos de su práctica y que adquieran conocimientos y desarrollen habilidades que impacten de manera positiva en su vida cotidiana, considerando el deporte como un medio y no como un fin. No tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo y vivimos a través de nuestra corporalidad. Somos un cuerpo en movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Cabrera. Y es cierto, la prevención es básica y yo quiero comentarles que si en algún momento ustedes quieren que demos alguna asesoría a algún equipo, a algún deportista que a lo mejor se esté deslizando continuamente el tobillo o a lo mejor tiene algún otro problema, con muchísimo gusto acérquense a nosotros y con todo gusto podemos hacerlo. A continuación tenemos la presentación de la doctora Fabiola Núñez Zurita en cuanto a una reseña de prevención de lesiones. Ella es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, actualmente especialista en Medicina de la Actividad Física y Deportiva, también egresada de la Dirección de Medicina del Deporte del 2008 al 2011. Forma parte del servicio médico del Club Cherokees desde el 2011, con atención a equipos de fútbol americano, así como equipos de porras y animación. Es seleccionada nacional de remo desde el 2006, con participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez 2010, 2 medallas de oro, y Veracruz 2014 con medalla de plata. Participa en Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011 con un cuarto y un séptimo lugar, en Toronto 2015 con un sexto lugar. Además participó en la regata de clasificación olímpica latinoamericana en Valparaíso 2016 con un sexto lugar. Recibió el premio Puma a la mejor estudiante deportista en el 2010. Actualmente, desde enero de este año, funge como coordinadora de asistencia médica en la Dirección de Medicina del Deporte. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes. Para empezar, como esta plática se trata de prevención y yo quiero prevenir que ustedes estén dormidos en mi plática, les voy a pedir que se pongan de pie todos un segundito, porque los veo un poco alentarados. Vamos a movernos un poco, porque yo sé que llevamos mucho tiempo sentados y quizá un poco aburridos en cierto punto. Entonces, les voy a pedir que suban sus manitas y traten de tocar el techo, se estiren un poco, estiren un lado, hacia el otro. Suban una pierna, lleven el talón hacia una de sus pompas, estiren el bíceps, el otro, pónganse de punta. Vamos a hacer tantito movimiento para que la sangre circule un poco de nuevo y tengamos un poco más de atención para esta plática, que no va a ser tan larga ni tan profunda, pero ya se pueden sentar, muchas gracias. Entonces, sí, como tenemos poco tiempo, ya tuvimos varias intervenciones y de hecho en algunas de mis diapositivas realmente me voy a ir muy rápido. El licenciado me ganó una muy buena parte de mi plática, lo cual es bueno porque bueno, también ya nos pone en contexto desde la perspectiva que ellos lo ven, ¿no? Nosotros lo vemos desde la parte médica, pero al final ustedes son quienes están en contacto directo con los deportistas, con los estudiantes.
Entonces es muy enriquecedor tener ese aporte. Entonces, rápidamente, la doctora Cristina nos habló ya sobre cuáles son las lesiones más comunes y más frecuentes que tenemos en nuestra comunidad universitaria. Sin embargo, yo podría decirles que seguramente la cifra es mucho más alta, ¿no? Eso es realmente lo que nosotros reportamos porque son quienes nos llegan a nosotros. Puedo apostar que de las preparatorias, de los SH, de las PES, hay cualquier cantidad de pacientes lesionados que no llegan hasta nosotros y que no están en esta estadística. Entonces, es con lo que contamos, es lo que tenemos como referencia, sin embargo, seguramente nuestras cifras son más altas. ¿Qué me interesa? Les voy a explicar ahorita que realmente hacer un taller específico sobre prevención de cada lesión en 30 minutos es prácticamente imposible. Lo que quiero que se lleven el día de hoy son las bases generales, los lineamientos y como los puntos específicos que hay que cubrir para llevar a cabo una prevención de lesiones, que no tienen por qué hacerlo ustedes solos como entrenadores, ni podemos hacerlo nosotros solos como médicos del deporte desde la Dirección de Medicina del Deporte. Tiene que ser un trabajo en conjunto. Entonces, como bien mencionó la doctora Cristina, si en algún momento alguno de ustedes está interesado en cualquier tipo de plática, de asesoría, de información con respecto a lo que pueden hacer en su deporte en específico para prevenir lesiones, estamos en toda la disposición. Como bien comentó la doctora, también yo estoy desde enero en la coordinación de asistencia médica. Hasta donde sé tenemos 49 deportes representativos, o al menos eso dice en nuestra página de internet. Y pocos puedo decirles que son los que se han acercado a la dirección, no solo para pedir asesoría, vamos a ver más adelante que incluso para la evaluación preparticipación, nuestro quórum es bastante bajo, bastante menos de lo que yo creo que debería de ser. Entonces, rápidamente, retomando un poco la cuestión de los conceptos. Para nosotros una lesión deportiva podemos considerarle como cualquier daño o molestia física que suceda a un jugador o deportista, ya sea durante un partido o durante un entrenamiento, sin importar que este nos ocasione que el atleta se tenga que acercar a un médico para requerir atención y sin tomar en cuenta si se necesita o no que pare durante un tiempo definido la participación deportiva o en competencia. Esta definición que ya mencionábamos, como bien dijo el licenciado, muchas veces nos enfocamos solo a la parte deportiva a nivel competitivo, sin embargo también tenemos lesiones a nivel recreativo. Entonces, podemos decir también que es cualquier daño corporal que resulte de la participación en cualquier juego o pasatiempo que me implique un esfuerzo físico o cualquier actividad deportiva, como ya mencionábamos, tanto en competencia como en entrenamiento, y podemos englobarlo muy rápidamente en cualquier accidente o disfunción física que suceda durante la práctica deportiva o como consecuencia directa de esta. Retomando las tablas que ya había presentado la doctora, les decía yo que es muy complicado que yo les dé un taller específico de prevención de cada una de estas lesiones, porque no acabaríamos definitivamente en varias horas. Entonces, es evidente que no podemos llevar un plan idéntico de prevención en el caso de una lesión muscular que en el caso de una fractura. Ni siquiera dentro de las lesiones musculares el plan específico de prevención será el mismo si hablamos de una lesión de cuádriceps o una lesión de isquiotibiales o una lesión de bíceps. Dependerá el tipo de lesión, la localización que yo tenga, la gravedad que yo tenga, la toma de decisiones que tendré y en función de ese tipo de lesión específico para que yo pueda tener un plan de prevención eficiente. Entonces, para que yo pueda realizar, para que ustedes como entrenadores y nosotros como médicos podamos realizar un plan de prevención, se propone una secuencia de 4 pasos muy sencillos, que es algo más bien cíclico, para que yo pueda tener en cuenta cuáles son los puntos que yo debo atacar para llegar a un buen plan de prevención. Lo primero que yo necesito es establecer cuál es mi problema, hasta dónde llega, qué tipo de lesiones son las que tengo, qué incidencia y qué severidad de lesiones tengo más frecuentemente en mis atletas. ¿Cómo puedo hacer esto? De 2 formas. Una, documentándolo. Investigando, ¿no? La literatura nos reporta, y en general la estadística funciona para eso, para que yo me pueda dar una idea de qué es lo que sucede en la mayoría de un grupo de población específico. Hablando de nosotros, pues a mí me gustaría saber si todos ustedes están muy documentados sobre cuáles son las lesiones más frecuentes en su deporte. ¿Sí? ¿Tienen mucha idea? Sí, bueno. La idea es justamente que así sea, ¿no? Que estemos en una constante investigación para saber en realidad qué es lo que yo tengo que atacar. Yo no puedo atacar un problema si no sé en qué consiste, si no sé hasta qué punto puede afectar a mis deportistas. Entonces es el primer paso.
Otra es una cuestión observacional. Yo a lo mejor no me puedo quedar nada más con lo que yo leo en las revistas, en los artículos, en los libros. También tengo que tomar en cuenta qué es lo que está pasando con mi población. Y para eso es muy importante que ustedes como entrenadores tengan un acercamiento suficiente y un conocimiento adecuado de sus atletas, para que sepan quiénes son quienes están en riesgo, porque comentaba también el licenciado, no nada más es la parte de carga de entrenamiento por sí sola, sino que tenemos un montón de factores alrededor que influyen en la respuesta de cada deportista hacia esa carga. Entonces, en la medida que ustedes tengan ese acercamiento, será más sencillo que puedan saber ese punto número 1, hasta dónde está afectando en su población ese problema específico. Después yo necesito saber cuál es la etiología, cuál es la causa a la que yo puedo relacionar cada tipo de lesión, para poder relacionarla con un mecanismo específico y de esta forma poder evitarlo. Una vez que ya tengo estos dos puntos cubiertos, me voy al tercer punto, que tiene dos variedades, una antes y otra si ya sucedió la lesión, que idealmente nos tenemos que quedar en el 3A, ¿no? Es una medida preventiva en la cual yo evito que el problema suceda. Como cualquier programa de medicina preventiva, la idea es evitar que suceda para evitar el costo que implica, el tiempo que pierdo, los factores psicológicos que implican a mi deportista. Lo vamos a ver todos esos más adelante. Si ya tengo la instauración de una lesión, entonces yo tengo que pensar en un programa de rehabilitación adecuado para poder reincorporar lo más pronto posible, pero de la manera más segura y eficaz a mi deportista a su actividad física. Y por último, pues ya que lleve a cabo todas estas intervenciones, necesito saber si efectivamente me funcionaron. Entonces, repito el paso 1, que tanto nuevamente tengo estas lesiones, que tanto mejoraron, y haciendo una comparativa, una evaluación, puedo volver a iniciar el ciclo para ir disminuyendo cada vez más el riesgo de lesiones en mi población. Muy a grandes rasgos, en cuestión de etiología yo podría pensar, hay muchas definiciones, ¿no? Nos comentaron ya en función de la gravedad, en función de la localización. Muy a grandes rasgos acá los podemos dividir en lesiones agudas, que también se les conocen como accidentes deportivos. Son dos, como lo ven ahí en la fotografía, no puede ser una contusión, un golpe directo, algo que sucede por un evento inesperado y que me genera una lesión en el deportista. Por otro lado, tenemos otro tipo de lesiones que son a las que más deberíamos enfocarnos, aunque ambas tenemos que cuidarlas, pero son las lesiones subagudas o crónicas, que en su mayoría son lesiones que se dan por un incremento en la carga, por una mala respuesta a la carga de entrenamiento. No es una norma, sin embargo, en su mayoría, las lesiones agudas las vemos mucho más frecuentemente en los deportes que tienen contacto. Y por el otro lado, las lesiones crónicas o subagudas, que son por sobrecarga, es mucho más frecuente encontrarlas en los deportes que son de resistencia o que generan un movimiento cíclico y repetido. No es regla, les digo, en ambos puede haber, ¿no? El ciclismo, por ejemplo, puede ser un deporte que en muchos casos tenga lesiones crónicas, y eso no me exime de que mi ciclista se caiga y se fracture la nariz, ¿no? Puedo tener ambas en todo tipo de deportes, pero en esa más o menos así se comportan de acuerdo al tipo de deporte que sea. Ahora, en cuanto a factores de riesgo, los divido en dos tipos: los intrínsecos, que son los propios del deportista. En este entran muchos factores fisiológicos, factores biomecánicos, factores con variantes anatómicas de cada paciente, e incluso hasta factores genéticos. Y los factores extrínsecos, que son los externos al atleta. Generalmente aquí son cosas que van más que nada relacionados con las demandas específicas de cada uno de los deportes. En esta gráfica rápidamente vemos varios ejemplos. Como podemos ver aquí, la primera, y de verdad es que es el factor de riesgo más importante que necesitamos y que muchas veces no lo sabemos, son las lesiones previas. Si yo tengo a un atleta que tiene una lesión, un esguince de tobillo, por ejemplo, sobre todo si no lleva un proceso de rehabilitación adecuado, la probabilidad de que reincida es muy alta. La edad, el género, tenemos todos estos factores que son propios del deportista, que nos van a condicionar a un mayor riesgo de lesión. En esta parte, tanto de aspectos anatómicos como de condición física y de estado psicológico, es primordial que tomemos en cuenta la parte de la evaluación preparticipación, que más adelante les voy a platicar cómo estamos en cifras más o menos ahorita en la dirección. Y por otro lado tenemos los factores extrínsecos, que como ya les había yo comentado, tiene que ver con gestos particulares del deporte. ¿Qué tipo de movimiento tiene? Si requiere un contacto específico,
cuál es el tipo de entrenamiento al que se está sometiendo, qué tipo de cargas, si están bien administradas, si tienen una buena progresión. La densidad de competiciones en el año, se sabe que mientras más competiciones en un año tenga un atleta, a pesar de ser de alto rendimiento, la probabilidad de que se lesione es mucho mayor. Y bueno, la cuestión de materiales, de instalaciones e incluso ambientales son evidentemente factores que tienen mucho que ver. Los puntos que inicialmente necesitamos cuidar para la prevención de lesiones, vamos a verlos más a detalle. Ya los habían mencionado, ¿no? Las instalaciones o el ambiente que se lleva a cabo, el equipo que utilizamos, temas de reglamento, los programas de entrenamiento y de acondicionamiento, un apego adecuado al tratamiento médico, una educación adecuada de deportistas y entrenadores y un monitoreo constante que incluye también la evaluación pre-participación. Con respecto al ambiente de instalaciones, bien nos mencionaban, es uno de los factores primordiales. Si yo tengo una instalación deficiente, una cancha irregular, una duela rota, una parte del gimnasio en malas condiciones, la probabilidad de que mi paciente se lesione es mucho más alta. Entonces eso es algo muy prevenible que no siempre está en nosotros médicos, ni ustedes entrenadores, pero sí como universidad es algo que necesitamos estar cuidando de manera constante. Que las instalaciones sean siempre construidas en función a un reglamento de instalaciones básico, tanto en cuestión de materiales como en requerimientos básicos de seguridad, y que también se haga el deporte de una forma organizada. Con respecto al equipo, que de entrada, como bien habían mencionado ya también, es la parte del calzado, que es algo primordial. También sabemos que hay un montón de equipo de protección, que en algunos casos es obligatorio y en otros es opcional, como pueden ser cascos, como pueden ser caretas, guantes, guardas dentarias, protección ocular en el caso de los pacientes que juegan con balones, postes acolchonados en las porterías, hasta pasando también por el taping preventivo, que viene bien comentado también. Y otro punto importante con respecto a la parte de equipo y de material, que no siempre se toma en cuenta y que muchos equipos deportivos no tienen, es la disposición de equipo médico, y no solo hablando de material humano, sino incluso de material físico, No sé si todos ustedes cuentan con un botiquín básico, si como bien mencionaban también todos estén capacitados por lo menos con los servicios de primeros auxilios iniciales, básicos, si es que no se tiene el acceso a un médico o paramédico, la disposición de electrolitos para evitar deshidratación, todos estos son puntos importantes que cuentan como la prevención en el tema de equipo y materiales. El tema de reglamento, que también ya comentaban muy bien, es importante para empezar que como entrenadores enseñen bien a todos sus deportistas cómo se lleva a cabo el reglamento, cuáles son las limitaciones, sobre todo, por ejemplo, en temas de contacto, de combate, agarres, golpeos, como lo ven ahí, ¿no? Agarres en combates, golpeo en fútbol americano, los límites de agresiones, cuál es el equipo específico que debe utilizarse de forma obligatoria, e incluso, para algunos deportes, otro punto muy importante que hay que cuidar es que los atletas estén familiarizados con cómo se lleva a cabo la pérdida de peso de forma saludable. Sabemos que hay muchos deportistas que tienen competencia en función de categorías por peso y hemos visto infinidad de prácticas muy poco saludables para llegar al peso que ellos requieren, ¿no? Desde deshidratación, laxantes, forrarse en plástico, como ven ahí, tienen muchas prácticas que no se imaginarían ustedes, pero que es importante ahí la educación por parte de ustedes para que ellos no pongan su integridad y su salud en riesgo. La parte de mantener siempre la atención a que haya una cobertura médica del evento y si no la hubiera, o aún si la hubiera, tener un plan de acción de emergencias. No sé si ustedes cada vez que tienen una salida, alguna competencia, sepan qué hacer en el caso de alguna eventualidad, a dónde acudir, a dónde llamar, qué hacer en cuestión de primeros auxilios, qué hospital más cercano. Son medidas preventivas que a veces suenan muy sencillas, pero que cuando sucede un evento, muchas veces nadie sabe qué hacer, ¿no? Nadie sabe a dónde moverse, nadie sabe a dónde llamar. Entonces eso también es muy importante. A veces el realizar simulacros, el mantener esta investigación constante previa a un evento nos puede evitar que tengamos un problema más grave cuando llegue a haber una lesión. Con respecto a los programas de acondicionamiento, es muy importante la programación adecuada de la carga. Vamos a ver un poco más adelante unas gráficas que nos van a mostrar algo que se llama la línea del bienestar.
que nos va a mostrar cómo está la homeostasis o digamos el estado de salud óptimo hasta la muerte. Y en eso nos movemos en diferentes estados, hablando del deporte en función de qué tanta carga y con relación a esta, qué tanta recuperación tengamos. Entonces, esta programación, que está prácticamente en sus manos, es primordial para evitar las lesiones. La climatización, que es sobre todo en el caso de competencias o campamentos de entrenamiento fuera, cuando se encuentran en condiciones ambientales adversas, cambios de altitud, todo esto tiene que ser previsto para evitar cualquier tipo de lesiones, sobre todo en cuestión de, térmica. Y en el caso de lesiones ya específicas, implementar planes específicos de entrenamiento. Si yo como entrenador de fútbol soccer sé que una de mis principales lesiones en mis niñas es una lesión en ligamento cruzado anterior, entonces necesito hacer planes específicos en los cuales yo fortalezca los grupos musculares necesarios, realice la elasticidad suficiente, haga un adecuado balance entre agonistas y antagonistas, todo ese tipo de cosas que necesitamos. Para eso, el primer punto que ya mencionábamos, ¿no? El estar conscientes de cuál es el problema para poder poner un plan de solución. Esta es la línea de la que les hablaba. Entonces, la homeostasis, digamos que es el estado de equilibrio perfecto en el organismo, y obviamente el extremo contrario, caos, destrucción y muerte. En esta línea nos movemos en función de qué tanta carga de entrenamiento tenga y qué tanto yo permita que mi atleta se recupere. Entonces, es bien sabido que cuando alguien se somete a una carga, se va a cansar. Tenemos un cansancio agudo que nos lleva a una fatiga, pero que sigue siendo funcional. Aquí tenemos siempre un daño de tejido, siempre. El ejercicio es un estresor que genera inflamación, que genera ruptura de fibras musculares, eso es inevitable. Y así es de hecho como obtenemos sus adaptaciones. Pero si no tenemos medios de recuperación adecuados, sueño adecuado, alimentación adecuada, hidratación adecuada, tenemos muchas formas de recuperación, entonces llegamos a un estado de fatiga no funcional que ya empieza a manifestar síntomas clínicos, desde insomnio, dolores de cabeza, falta de ganas de entrenar, dolor en diferentes sitios del cuerpo, ya empezamos a manifestar que algo no está bien. Si sobrepasamos aún más esta fatiga no funcional, podemos llegar a algo que se llama síndrome de sobreentrenamiento, con el cual asumo que están bastante familiarizados, que evidentemente nos ponen mucho mayor riesgo de llegar a una enfermedad o a una lesión que ya nos ocasiona una pérdida importante de la participación. E incluso, si llegara a ser muy severo, que evidentemente esta enfermedad generalmente nos hace parar, ¿no? Nadie, o en la mayoría de los casos, nadie en su sano juicio con una lesión o enfermedad importante sigue participando y compitiendo hasta llegar a un punto tan drástico, pero llega a haber casos, ¿no? Entonces, justo ahí lo importante es que ustedes tengan este balance muy bien cuidado para evitar que sobrepasen esta línea y se mantengan del lado saludable. Rápidamente aquí, nuevamente cómo funciona, ¿no? El aplicar una carga me genera que la capacidad física se reduzca, pero en la medida que yo le permito una recuperación, este nivel base de capacidad física se incrementa. Con cada estímulo yo voy incrementando con la recuperación la capacidad física de mi atleta. Sin embargo, si yo no permito una recuperación adecuada, en cada estresor, en cada entrenamiento, yo voy a ir cayendo cada vez más, en vez de subir en esta línea verde, que sería lo óptimo, y es aquí donde yo tengo una menor habilidad para poder manejar las cargas físicas externas e internas, y tengo una mayor susceptibilidad de lesiones. Otro punto muy importante es que cuando ya se haya detectado una lesión, yo sea respetuoso con el programa de recuperación. Aquí está graficado a grandes rasgos cuáles son los pasos los pasos que yo debería tener para un programa adecuado de recuperación, en el cual posterior a la lesión yo necesito un diagnóstico, se diseña un plan, se da un tratamiento, se empieza una readaptación y posterior a esto, cuando yo ya tengo recuperadas la mayoría de las funciones de mi paciente, entonces puedo dar una alta médica. Se sigue manteniendo un trabajo específico individual y cuando ya está en cuestión de capacidades físicas prácticamente recuperado, se puede dar una alta deportiva para incorporarse por total al equipo y al entrenamiento normal. Como bien comentaba la doctora, en medicina del deporte es un pleito constante porque muchos entrenadores se rehúsan a dejar que sus atletas descansen, ¿no? Porque justamente es que al final, es que
es la última regata, es que es del combate primordial para calificar lo que sea, ¿no? Pero precisamente es ponderar que es lo más importante, a pesar de que la competencia sea muy importante, evidentemente la integridad de nuestros atletas es más allá de eso. Y el monitoreo que bien les mencionaba aquí, es donde estamos nosotros, y donde yo quiero venir a balconearlos un poco. Aquí la evaluación participativa es una de las principales herramientas que tenemos para detectar cuáles de nuestros atletas se encuentran en riesgo, tanto de una lesión como de un incidente cardiovascular. Entonces, esto lo hacemos por muchos medios. Principalmente, bueno, en cuanto a teoría de lesiones, ya les decía yo que una lesión previa nos predispone de forma mucho más elevada a una nueva lesión o a una reincidencia. Los hallazgos durante la historia clínica, la expresión física, los antecedentes familiares, en antropometría se pueden encontrar alteraciones mecanoposturales o biomecánicas, también en biomecánica. Se identifican los atletas ya lesionados en ese momento para darles un tratamiento adecuado y se da educación al atleta en muchos rubros, a nivel psicológico, a nivel nutricional, a nivel postural, en diferentes áreas. En este sentido, les voy a platicar cómo nos fue en este primer semestre del año con respecto a las evaluaciones morfofuncionales. Tuvimos un total de 219 evaluaciones en lo que va del año. Como verán aquí, las cifras se mueven un poquito con respecto a los meses. En este mes no tuvimos ninguna evaluación de equipos representativos. De estas 219 evaluaciones, 90 fueron a mujeres, 129 de ellas fueron a hombres, y únicamente se evaluaron en 13 deportes de los que a nivel representativo tenemos en la universidad. Como ya les decía, al menos en nuestra página de internet, tenemos 49 deportes registrados como deportes representativos, y esto nos representa casi una cuarta parte, es alrededor de un 26%. Entonces, no sé ustedes qué opinan, pero creo que es un porcentaje bastante bajo para un primer semestre del año. Entonces, eso es algo en lo que yo quisiera hacer hincapié. Mencionaba la doctora que contamos con psicólogos, contamos con nutriólogos, contamos con todos los médicos de deporte, ortopedistas, rehabilitadores. Tenemos toda la infraestructura, a veces no la capacidad, porque sí tenemos muchos pacientes, sin embargo lo hacemos lo mejor que podemos y siempre generamos los espacios, sobre todo para esta área de evaluación morfofuncional, porque para nosotros es más fácil prevenir estas lesiones, encontrar quién está en riesgo, hablar con el entrenador y hacer una intervención oportuna, que tener todos los lesionados atendiéndose después. Entonces, como cualquier enfermedad, si ustedes van al IMSS, seguramente les van a decir, los diabéticos y los hipertensos nos quitan una cantidad de presupuesto impresionante, mejor pónganlos a hacer ejercicio y mejor pónganlos a bajar de peso, porque los planes preventivos ahorran mucho tiempo, dinero y esfuerzo a las instituciones, y nosotros no somos la excepción. Entonces, ahí es donde yo quisiera pedirles que ustedes hagan saber a sus deportistas que tenemos todos estos recursos. Muchos ni siquiera lo saben, ni siquiera están enterados de qué es a lo que tienen derecho a acceder como medicina del deporte. Entonces, esto entra como parte de la educación que ustedes necesitan darle a sus deportistas y que entra como parte primordial de esta prevención. Retomando un poquito, les voy a poner un ejemplo muy rápido, porque no me voy a, como ya les decía, no me voy a poner a darles la prevención de cada una de estas, pero como ejemplo, con respecto a las lesiones musculares, las pautas para hacer un plan de prevención, realmente las generales ya las vimos, ¿no? ¿Cuáles son las principales indicaciones que necesitamos en el caso de la prevención de lesiones musculares? Habían mencionado ya varias. Las primordiales son un calentamiento adecuado previo al entrenamiento, un estiramiento para mantener una flexoelasticidad adecuada, fortalecimiento y ejercicios de agilidad específicos. Como ya les mencionaba, también eso cambia mucho en función de en dónde sea mi lesión más frecuente, y eso hay que ajustarlo y acoplarlo a cada una de las necesidades de cada uno de los equipos. Compensar deficiencias de fuerza y coordinación, que esto puede detectarse en la evaluación morfofuncional, pero también hay muchas prácticas de campo en las que ustedes pueden, pruebas de campo, perdón, en las que ustedes pueden detectar este tipo de deficiencias. Con respecto a músculos agonistas y antagonistas, evidentemente relacionados con mi lesión más frecuente. Hacer mucho énfasis en una técnica correcta en la realización del ejercicio, una postura correcta en el gesto motor, si son deportes en los que se realizan saltos verticales, que se cuiden de no realizar muchos movimientos laterales, y que en caso de saltos también se trata de hacer un aterrizaje suave. Les puse aquí un ejemplo
que es un plan de prevención de lesiones musculares para isquiotibiales que la FIFA planteó desde 2011. Este es uno de muchos, la verdad es que hay un montón de planes de prevención. Les voy a dejar algunos de los links que pueden utilizar, y en realidad es que eso es lo importante, que ustedes sepan en dónde pueden buscar y qué es lo que necesitan buscar. Este es un póster que se los dividí en dos partes porque era muy grande, pero bueno, son una serie de ejercicios que están muy claramente explicados, y como ven, si esto es para una lesión de un músculo, tenemos 11 pasos diferentes con los cuales ellos hacen una proyección de prevención de lesiones isquiotibiales. Entonces, como esto, necesitamos generar un plan específico para cada lesión de cada uno de los deportes en función de lo que tengan de forma más frecuente. ¿Qué es lo que ustedes como entrenadores pueden aconsejar a sus atletas? Lo que ya mencionábamos, ¿no? El uso de equipo correcto, del equipo adecuado, que esté en buenas condiciones, no escatimar en la parte de uso de equipo de protección, hacer un buen entrenamiento de flexibilidad, tener un buen entrenamiento de fortalecimiento. Hay muchos tabúes entre los mismos deportistas. Los de fútbol de pronto dicen, no, yo no me voy a correr, no me voy a meter al gimnasio porque me va a poner bien tronco. Ah, bueno, pues entonces te vas a lesionar más fácil, ¿no? Entonces, de pronto hay un poco de renuencia, que ya no es tanta, pero sigue habiéndola, a hacer cierto tipo de ejercicios por mitos urbanos que han pasado por años y años. Sin embargo, ahí es donde ustedes tienen que hacer esa educación de que necesitan trabajar de forma integral todos los componentes de la condición física y usar la técnica apropiada para cada uno de los gestos motores que cada deportista realice. Hacer pausas durante los entrenamientos, evitar el jugar o entrenar con fatiga excesiva, jugar seguro, ¿no? Siempre evitar factores evitables de riesgo, no jugar en canchas irregulares o jugar en condiciones climáticas adversas. Suspender el entrenamiento si hay dolor, eso también es importante, eso pocas veces sucede, pero también es una orientación que a veces suena innecesaria, pero que hay que hacerles, porque ellos muchas veces tienen todo el ánimo de seguir, de entrenar, porque tienen competencia, pero si tienen una lesión y siguen entrenando, la probabilidad de que esa lesión se agrave es mucho mayor. Cuidar una hidratación adecuada y suficiente, así como una nutrición adecuada y suficiente, y una recuperación, sobre todo pensando en cuestión de sueño, en algunos casos incluso suplementación previamente autorización por nuestra nutrióloga. ¿Por qué es importante hacer una adecuada prevención de lesiones? Porque al final las lesiones tienen un precio, tienen un costo, y no nada más a nivel económico. Evidentemente la parte financiera, en la que tenemos un costo por la atención y por todo el tratamiento, tanto a nivel farmacológico como fisioterapéutica, pero también tenemos tiempo perdido del deporte. A ustedes les interesa que sus deportistas den resultados. Si ellos están lesionados, evidentemente no pueden hacerlo. Y además tiene una gran repercusión en la autoestima del deportista, un elevado riesgo de recurrencia de lesiones, y a largo plazo su calidad de vida se ve disminuida, e incluso pues muchos de ellos caen en un retiro mucho más temprano, pues porque se desmotivan al tener lesiones de forma recurrente. En resumen, es importante saber que la prevención de lesiones debe ser algo multifactorial, multidisciplinario e integral. No nos toca nada más a nosotros, no les toca solo a ustedes. Tenemos un montón de profesionistas que tenemos que estar involucrados. El entrenador tiene mucho más contacto y por ello es que puede influir de forma más directa sobre muchos de sus factores. Hay que cuidar mucho en cuestión de lo que les toca a ustedes con las técnicas de entrenamiento, la progresión adecuada y programas de condicionamiento suficientes. Y ser proactivo, mantenerse siempre a la búsqueda de investigar este tipo de cuestiones que ya les comentaba, cuál es la incidencia de lesiones, cuáles son las lesiones más importantes, cuáles son los mecanismos de estos, apoyarse en la literatura, investigar cuáles son las declaraciones de consenso, que son apoyos literarios que cualquier institución grande que esté relacionada con el deporte, y ahorita les voy a ejemplificar. Hay un montón de recursos en línea que tenemos de forma gratuita, para de esta forma poder desarrollar un programa de prevención y atacar los problemas que ya se identificaron. Como les decía, hay guías para la prevención de lesiones. Cada quien puede acercarse a cualquiera de estas páginas, que todos ellos dan una serie de guías y de lineamientos para en función de eso tomar decisiones y generar planes de prevención. Tenemos algunos, si quieren les pongo esto. Son algunos de las instituciones, la verdad es que hay un montón. Estos son a nivel americano, a nivel de Estados Unidos, pero tenemos a nivel mundial también otros. El Comité Olímpico Internacional emite también lineamientos de diferentes tipos. Hay un programa incluso que se llama Stop Sport Injuries, como ven allí,
que también genera recomendaciones para cada uno de los deportes, para cada una de las lesiones, y viene realmente muy fáciles de entender, muy fáciles de utilizar, muy enfocados para entrenadores, para deportistas, para médicos, para todo el personal que está en contacto con los deportistas. Este es otro de los ejemplos, que también es información que les puede servir para generar estos planes de prevención. Hay otros. Como les decía, hay un montón de instituciones que generan mucha información con la cual podemos auxiliarnos para poder generar un plan de prevenciones específico para cada uno de sus deportes, y para eso también estamos nosotros, para apoyarles en cuestión de detección temprana con las evaluaciones preparticipación y de generación de planes si es que lo consideran necesario. Estamos abiertos a que se acerquen y podamos apoyarles. Muchas gracias. Muy bien, pues si tienen algún comentario, alguna pregunta. Sí, profesor Mariano. Gracias, doctora. Uno de los grandes problemas también para prevenir lesiones son los grupos grandes. Muchos entrenadores quieren trabajar al mismo tiempo con 30, 40 muchachos. No tenemos ojos para ellos. Lo más recomendable es trabajar 18, 22 alumnos cuando mucho. En la práctica, para que tenga la supervisión del entrenador, explicar los movimientos que van a hacer. La mayoría de los entrenadores le dan al capitán o a alguno de los jugadores, pones el afloje, ahí viene la lesión. Entonces, no podemos soltar esos momentos. Y un riesgo es el trabajo de las pesas. Las pesas, la mayoría de los entrenadores los dejan ir solos y ahí es donde se lesionan. La sobrecargan, cargan máximas, no saben sacar sus pesas. Entonces, como recomendación, sí, grupos pequeños, de acuerdo, claro, al deporte, sobre todo los de conjunto, ¿sí? Y explicar muy bien los ejercicios, siempre bajo la supervisión del entrenador. Y utilizar el grupo multidisciplinario, psicólogos, médicos, todo, para poder llevar a cabo el trabajo con éxito de los equipos. Y gracias por el servicio de tus doctores. Al ver que es frontón cerrado, excelente. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Es como un profesor en una escuela, ¿no? Cuando hay grupos de 50 alumnos, pues por supuesto que la atención, la calidad de la enseñanza es menor que cuando se tienen grupos pequeños. Yo les digo siempre a los entrenadores, tenemos un programa que instauramos en fútbol femenil, porque sí empezamos a ver muchas lesiones del ligamento cruzado anterior, que son lesiones graves, que requieren cirugía y que al menos tardan 6 meses en reintegrarse nuevamente a su deporte. Entonces sí lo empezamos a hacer y le pedimos al entrenador que observara, porque hay muchos movimientos que son muy características de las mujeres que favorecen a estas lesiones. Y bueno, solo el entrenador puede estarlas observando a diario, qué estás haciendo, cómo estás girando, no tienes la fuerza, estás metiendo las rodillas, hay que trabajar de otra manera. Yo creo que sí son ustedes los que en primera instancia tienen que estar muy cerca de sus deportistas. Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Yo soy el presidente de Montañismo UNAM y soy Daniel Castro de Montañismo UNAM. Mi pregunta es la siguiente. Ya ahorita tenemos unos chicos, sobre todo los que están compitiendo de escalada, nuestros escaladores de competencia, ellos ya están siendo atendidos por ustedes y de hecho ya se les hizo una evaluación y ya están por la segunda. Mi pregunta es respecto de los demás integrantes del staff, instructores y monitores. Tengo tanto gente que todavía continúa como académicos como no, como externos. Ellos, ¿cómo se pueden acercar para también realizar los multifuncionales? ¿Se les tiene que dar? ¿Ellos tendrían algún costo aparte? ¿Sería especial? ¿Sería el mismo? ¿Tendría que ser de acuerdo a su condición? Y los alumnos, evidentemente los alumnos que se inscriben a nuestros cursos, ofrecerles también, evidentemente, no sé cómo sería, para que también se pudieran acercar y tener de todos un seguimiento deportivo pues, más preciso. Estamos abiertos a todo público, comunidad universitaria, equipos representativos, comunidad externa. La única diferencia es el costo. Todos pueden ser atendidos, pero con diferentes costos. ¿Aún siendo staff, por ejemplo, instructores? Sí, el profesor Max Aguilar nos autoriza, porque bueno, nosotros no sabemos quién es y quién no, todos llegan diciendo ser representativos de todos lados,
Cuando tenemos la autorización del profesor Max, que sí verdaderamente son representativos, no tienen ningún costo. Y de ahí en fuera, pues los estudiantes, los académicos, los externos, el costo es la diferencia. ¿Alguien más? Primero, bueno, Miguel Ángel García, Tiro con Arco. Primero, gracias por tan interesantes pláticas. Las pláticas estuvieron enfocadas a la prevención. Pero ahora, pasemos a otro horizonte. Ya tenemos la lesión. ¿Qué tanto nos debemos de preparar los deportes para reinsertar a las personas que ya tienen lesiones y muchas veces irreversibles? Bueno, obviamente eso va a variar mucho en función de qué tipo de lesión sea, ¿no? Pero como les comentábamos, lo primordial es realmente respetar el criterio médico. Es difícil, pero generalmente nosotros tenemos un criterio en función del tipo, de la gravedad, de la localización de lesiones. Se requiere un tiempo de recuperación suficiente. No hay un estándar como tal, más bien, como les explicaba yo en la gráfica, ¿no? Yo necesito llevar a mi paciente a la recuperación total funcional para poder pensar en que ya está sano y puede reintegrarse al entrenamiento de forma normal. No hay realmente un tiempo específico para generalizar. Pero sí hay a lo mejor algunos parámetros. Podría ser que no hay dolor, que el rango de movilidad está completo, que tiene al menos el 85% de fuerza contra la otra extremidad. Si son cuádriceps, si son isquiotibiales, hacemos unas pruebas de fuerza y que al menos tenga el 85% de fuerza para que yo lo pueda mandar con su entrenadora que empiece a hacer su preparación física, no para que juegue. Ustedes decidirán en qué momento vuelve a jugar o a competir. ¿Alguien más? ¿Sí? Yo quisiera insistir en el tema de las prácticas de campo. Cuando salen los equipos a representar a la universidad, se les hace por obligación hacer unas prácticas de campo. Generalmente estas prácticas de campo las quieren entregar un día antes y consecuentemente, al no entrar en tiempo, pues no se aplica el seguro que tiene la universidad para las prácticas de campo. Entonces, una vez que si hay una lesión, cuando salen los equipos, hay que levantar un expediente médico. Muchas veces no van acompañados de un doctor de la universidad, pero hay que hacer un expediente médico para que una vez que se tiene esa lesión, la doctora nos auxilie en el seguimiento de esta lesión, y si hay necesidad, como muchas veces, de hacer alguna operación, tengamos elementos para que esto pueda proceder el seguro, ¿no? Entonces sí, un llamado para que sí, con tiempo, nos hagan llegar las prácticas de campo y para que podamos aplicar el seguro que tiene la universidad para la salida de los equipos. Y por otro lado, también insistir con los alumnos, sobre todo ahora los de nuevo ingreso, que hay que sacar su seguro facultativo, porque muchos pues, lo dejan pasar, y cuando hay un problema de salud, pues no tienen ese número que les permite tener una atención gratuita en el Seguro Social. Solamente eso. Gracias. Un comentario importante de estas prácticas de campo, porque hemos tenido muchos problemas con nuestros deportistas, es que es un seguro por reembolso. Por favor, que sean muy conscientes de eso. Tienen que pagar primero ellos, hacemos todos los trámites para que después la aseguradora nos lo reembolse. No es tan fácil, sí necesitan tener de algún modo el recurso. La otra opción pues es el seguro social que da la UNAM, donde sí son atendidos de manera gratuita, pero por favor que se den de alta, porque siempre el que se lesiona es el que no está dado de alta, invariablemente. Doctora Cristina, aprovechando la bondad que nos brinda usted de hacer preguntas en el rubro médico, quisiera saber si actualmente a nuestras boxeadoras les pueden practicar el certificado médico de no embarazo, porque cada que nos presentamos a un evento
tenemos que cumplir con este requisito. O sea que quiero saber si la dirección a su cargo les puede expedir ese certificado médico. Desgraciadamente no tenemos un laboratorio que pueda analizar estos tipos de hormonas de la gonadotropina coriónica y no podemos usarla. Tendremos que ir a un laboratorio en particular. Nosotros no tenemos esa capacidad, solo hacemos hemoglobina, hematocrito, colesterol, ácido úrico, glucosa y triglicéridos. No tenemos más opciones. Bueno, y una pregunta más. Ya estoy hablando de muchos años, ¿verdad? Pero hace 30, 40 años a los integrantes del equipo representativo se les otorgaba la atención médico-dental de manera absoluta, integral. Parece ser que actualmente se les solicita que paguen la materia prima, ¿no? Para que sean atendidos. Sí, o sea, les damos la atención, les damos el diagnóstico, pero si necesitan un puente, si necesitan algún trabajo de laboratorio especial, no tenemos la capacidad, porque de hecho nosotros la mandamos a que se fabrique. Pero sí les damos la curación, el tratamiento que nosotros tenemos. Solamente que necesiten algo especial de un laboratorio, si les cobramos el costo que nos están cobrando a nosotros. Sí, porque en nuestro deporte es de vital importancia que aquel boxeador que vaya a un evento oficial tenga en perfectas condiciones su cuestión dental. Entonces, a veces se les dificulta a los muchachos, pero pues vamos a resolverlo como asociación en virtud de la situación que prevalece en el área médica. Gracias. No, por nada. Doctora Lorena Galán, de gimnasia. Ya alguna vez le había hecho llegar un oficio porque habíamos tenido como bastantes problemas en gimnasia por las lesiones. Como dijo Fabi, el gimnasia es un deporte pues, de alto impacto también y tiene lesiones crónicas, ¿no? Entonces yo alguna vez había pedido que tuviéramos un plan de prevención de lesiones precisamente, porque los atletas llegan a la clínica únicamente cuando ya están lesionados. Y entonces nosotros sabemos que después de un entrenamiento donde tuvieron a lo mejor 5,000 aterrizajes, ¿no? Entre todos los aparatos, pues tienen inflamados los tobillos, las rodillas, demás, ¿no? Entonces el atleta normalmente necesita, terminando el entrenamiento, ponerse hielo en las piernas o darse masajes. No tenemos, bueno, en la clínica ningún masajista, solamente pues los terapistas o los médicos. Y normalmente les ponen solamente una terapia cuando hay necesidad de rehabilitar una lesión. Y yo pienso que es fundamental, o sea, la crioterapia o poner incluso, bueno, a José Luis no le gusta el kinesiotape, pero el kinesio que les pueda hacer como alguna técnica que ustedes decidan manejar para que puedan relajar los músculos, para poder aguantar el entrenamiento del día siguiente, o sea, tratar de hacer un plan de prevención específico y no esperar a que venga la lesión por un cansancio crónico. Sí, con todo gusto pueden acercarse directamente con la doctora Fabiola, podemos dar alguna plática o algo, y eso del kinesiotape puede ser otra plática. Yo tengo duda, me acaban de nombrar. ¿Qué tal? Mariano Vázquez, de Asociación de Variedad Deportiva. Me acaban de nombrar comisionado de la WADA, o como se llame en México, en la Federación Mexicana de Baile y Danza Deportiva. Entonces, yo tengo una particular duda de aplicación, evidentemente internamente en la universidad, pero además de poder dar un apoyo a la Federación Mexicana de Baile en las sustancias que no pueden ser usadas. Hace poco estuve en un curso de entrenamiento en la ENED y dentro de las conferencias que se hicieron en el ciclo de conferencias y talleres, se hizo mención de que hay muchas sustancias que pueden ser consumidas en una serie de alimentos y que están prohibidas a nivel mundial. Entonces, estuvimos como comisión buscando información, pero no me ha dado satisfacción la información que hemos
logrado encontrar. Entonces, podríamos recurrir a ustedes en cuanto a cuál es la base, qué alimentos no, etcétera, para sobre esto configurar la universidad y ya en segundo término la federación. Sí, con mucho gusto. Se puede poner en contacto con el profesor Max. Ya en alguna ocasión Felipe Muñoz nos dio una plática del dopaje. Es algo que se está combatiendo de manera muy importante porque hay muchos errores. Ya una vez nos quitaron medallas porque las deportistas tomaron un complemento que vendían en Costco y era solamente como para bajar de peso, pero tenía un diurético, y el diurético, aunque no me da mejoras en el rendimiento deportivo, enmascara mucho procesos de medicamentos. En automático, cuando detecto un diurético, es doping positivo. Entonces sí, con muchísimo gusto acérquense a nosotros y en la medida de nuestras posibilidades, con todo gusto lo hacemos. Y bueno, tenemos que terminar porque el tiempo está encima. Agradecemos a todos nuestros ponentes, al profesor Sergio Morales, muchísimas gracias.